Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien recibo con mucho gusto. ¿Cómo estás, maestra? Bien, ¿y tú, Jenny? Muy contenta de que nos acompañes el día de hoy y muy contenta de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Ya están listos? ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos a su clase de historia. Nos da mucho gusto tenerles aquí porque hoy comenzaremos con un bloque nuevo de su libro de texto. ¿Cómo? Hoy comenzaremos con el bloque 5 del libro de texto. ¡El último bloque del curso, maestra! No puede ser posible. ¿Ah, no? No. ¿Y por qué no? Porque yo aún tengo muchas dudas sobre todo lo que pasó con México a finales del Milagro Mexicano. Por lo que hemos visto en nuestras clases anteriores, la cosa comenzaba a ponerse bastante complicada. Me da mucho gusto que notes eso. Y tienes razón. De hecho, para poder introducir este nuevo bloque, debemos hablar de cómo terminó el Milagro Mexicano. Ay, qué bueno. Ya me había espantado de que se iba a quedar así a medias. No te espantes. Como hemos dicho en varias ocasiones, el Milagro Mexicano fue el periodo que corrió entre 1940 y 1970 en el México y que experimentó un gran crecimiento económico, producto de la industrialización acelerada, y esto se tradujo en un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, este crecimiento económico no era sostenible por más tiempo y encontró su punto de quiebre a finales de los años 70. ¿De qué estás hablando, maestra? ¿Eso quiere decir que México enfrentaría una serie de crisis económicas que, en combinación con ciertos cambios en el modelo económico mundial a principios de los años 80, transformarían para siempre el rumbo del país? Para los primeros años de la década de los 70, durante la presidencia de Luis Echeverría, el modelo del desarrollismo y la sustitución de importaciones ya había dado todo lo que tenía que dar. Estaba casi agotado. Ya había brindado todos esos beneficios que podía brindar y, sin embargo, se hizo un intento por seguir manteniendo esa estabilidad, al menos en parte, y a este modelo se le conoció como desarrollo compartido. ¿Y en qué consiste el desarrollo compartido? Me suena a compartir el ingreso. Pues sí. Básicamente buscaba crear una alternativa para enfrentar la crisis económica y política a través de la redistribución equitativa del ingreso. Y para ello se buscó potenciar el mercado interno invirtiendo en el campo y en la exportación de productos mexicanos manufacturados. Políticamente, se buscó crear una alianza con los obreros y campesinos, combatiendo el desempleo y manteniendo un alza en los salarios. Pues eso suena muy bien. Ya era hora de ampliar los beneficios a todos, porque si no mal recuerdo, esa era una de las demandas de la población durante esa época, ¿no? Sí. Este interés del gobierno mexicano por atender a la clase trabajadora era un intento por borrar el desprestigio en el que había caído el gobierno a raíz de la violenta represión a los jóvenes y los estudiantes en 1968 y 1971, que pues eran episodios muy recientes y todavía despertaban una gran indignación social. Por otra parte, la prioridad de atender al campo se debía a que durante los años anteriores, y durante esos años también, se le había descuidado en favor de la industrialización. Pues a mí me parece bien, no le veo puntos negativos. Pues sí, suena bien, pero resultó muy problemático. Porque, Luis Echeverría propuso, para incrementar los ingresos gubernamentales, una reforma fiscal que encontró una fuerte resistencia por parte de los empresarios. Entonces, para llevar a cabo su política económica, tuvo que financiarse con préstamos externos. Eso de los préstamos externos no suena nada bien. Pues no. Además, en estos años, el mundo atravesaba la llamada crisis del petróleo. Y en esta, lo que pasó es que debido al aumento de precios, una gran parte de los países industrializados no podían adquirir el petróleo que era necesario para mantener sus economías. Maestra, tengo una duda. Si el precio del petróleo aumentó, ¿eso no era favorable para México por ser un país productor de petróleo? Sí. En lo inmediato, la crisis del petróleo benefició a México como país productor. De hecho, prestamistas extranjeros le otorgaron grandes créditos al gobierno mexicano para invertir en el sector. Y esta favorable e inesperada situación lo llevó a hacer lo posible por pagar por adelantado estos créditos de los préstamos internacionales. Ya entiendo.
Entonces, cuando México pagó los créditos, fue capaz de pedir nuevos préstamos para mantener el gasto público, ¿cierto? Y algo así como un ciclo de pagar y volver a pedir, y pagar y volver a pedir, ¿no? Más o menos, sí. Maestra, pero ¿y qué pasó con esa abundancia? Pues recordemos que el crecimiento sin bases sólidas se vuelve insostenible en el tiempo. Para este momento, la economía mexicana se había vuelto demasiado dependiente de los ingresos petroleros. Además, el gasto público aumentó, así como la deuda externa, justamente por los préstamos que ya mencionamos. Entonces, cuando la situación de la crisis petrolera comenzó a regularse, las tasas de interés internacionales incrementaron y el precio del petróleo retrocedió. Eso quiere decir que México se vio en la situación de tener que pagar más sin tener suficiente dinero para hacerlo. Correcto. Ya para ese momento, el presidente de México era José López Portillo, quien ante este desequilibrio económico se vio obligado a devaluar el peso mexicano, es decir, a reducir el valor de nuestra moneda frente a la de otros países, como el dólar. Como consecuencia de esto, México suspendió sus pagos y tuvo que renegociar sus deudas con el exterior. Al interior del país, esta crisis se expresó en un incremento nunca antes visto del desempleo y la pobreza. Con estos antecedentes, 1982 terminó de una forma catastrófica, con la devaluación de nuestra moneda y un aumento estratosférico de los precios, y esto se tradujo en una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, o sea, que con el sueldo de siempre les alcanzaba para comprar menos cosas. Así, el inicio de esta nueva etapa en la historia de nuestro país está marcado por una situación de crisis. ¿Me ayudas a pegar el letrero de crisis en la parte superior del pizarrón, por favor, Jenny? Claro que sí. Esta crisis que acabamos de describir fue la primera de muchas que se presentarían de manera sucesiva en México y que trajeron consigo una serie de transformaciones en la organización política, económica y social. Por eso estamos pegando estos letreros en el pizarrón. ¿Me ayudas a pegar estos, por favor, Jenny? Claro. Cambios. Cambios económicos, sociales y políticos. Claro que sí. Voy con esto por acá. Excelente. En 1982, el año en el que se detona la crisis, comienza el gobierno de Miguel de la Madrid. La crisis evidenció que el modelo de sustitución de importaciones estaba agotado y también evidenció el fracaso de la política económica del desarrollo compartido. Entonces, para superar esta crisis, Miguel de la Madrid impulsó un cambio fundamental en la política económica de nuestro país con la adopción de un nuevo modelo económico que orientó la economía hacia el mercado exterior, el neoliberalismo. Maestra, he escuchado mucho esa palabra, pero la verdad es que no estoy segura de qué significa. Este modelo económico neoliberal considera que para aumentar la riqueza es necesario garantizar las condiciones para que el capital privado pueda invertir y que a través del libre mercado se pueda garantizar la más adecuada asignación de recursos en función del crecimiento económico. Desde este punto de vista, la única forma de que el mercado se regule a sí mismo es a través de la libre competencia y ya no a través de límites impuestos por el Estado. Eso quiere decir que los gobiernos no deben intervenir en la economía y que las empresas deben competir libremente. ¿Eso es? Exactamente, eso es. Para este modelo económico, el Estado debe reducir al mínimo su intervención en la economía y limitarse a garantizar que funcionen las leyes que protegen al mercado y la libertad de comercio. La adopción de este modelo económico fue un proceso común a todo el mundo occidental durante los años 80 y en nuestro país este cambio se concretó cuando México ingresó al GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Entonces, eso era parte de la nueva política económica que buscaba abrir fronteras para comercializar con el extranjero. Así es. Con la entrada al GATT se esperaba que aumentaran las exportaciones mexicanas. Sin embargo, esto a la larga se convertiría en un enorme reto para la industria nacional. ¿Eso por qué?
Porque después de tantos años de ser la única que podía proveer los bienes y servicios a los mexicanos, la industria nacional la verdad es que no había desarrollado la competitividad suficiente para hacer frente a los productos del exterior, que ahora venían a competir con los nuestros. Ah, ya veo. Entonces, aunque se pretendía que todos compitieran en las mismas condiciones, la realidad era que las empresas mexicanas no tenían las condiciones suficientes para competir. Precisamente, Jenny. Este modelo económico se consolidó durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, quien llevaría a cabo diversas reformas, como abrir al capital privado las empresas estatales, en especial la de telefonía y siderurgia, así como la privatización de la banca, la reprivatización de la banca comercial. Y también se llevaron a cabo diversas reformas que permitían que los extranjeros pudieran invertir prácticamente en todos los sectores productivos. ¡Vaya! Con eso sí quedaba clarísima la nueva orientación de nuestra economía. El Estado mexicano estaba cediendo el control de las industrias a la iniciativa privada. Es correcto. Hasta antes de este periodo, en México, el Estado funcionaba como un regulador de la economía. Pero después se considera que el Estado debía mantenerse apartado y permitir que el mercado se regulara solo, a través de la competencia. Y si bien desde el periodo presidencial de Miguel de la Madrid ya venía concretándose este modelo económico neoliberal, no fue sino hasta la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que este modelo económico se formalizó. Maestra, ¿y cuál era el objetivo de este tratado? El objetivo era crear una zona de libre comercio y competencia leal entre Estados Unidos, México y Canadá. Y aunque este acuerdo era una idea interesante, desde el principio existieron muchas opiniones a favor y en contra. Para quienes estaban a favor, la libre competencia ofrecía la posibilidad del desarrollo nacional a través del libre intercambio de mercancías en nuevos mercados. Pero, para quienes estaban en contra, México se convertiría en un mero suministro de materia prima y mano de obra barata, y a la larga en consumidor de productos extranjeros en perjuicio de las empresas mexicanas que se verían desplazadas. Ahora ya sabemos que los cambios más importantes en México en cuestión económica se refieren a la firma de convenios como el GATT y el Tratado de Libre Comercio, con lo que se consolidó un cambio en el modelo económico. ¿Me ayudas a pegar estos carteles en el pizarrón, por favor, Jenny? Claro que sí. GATT y TLCAL. La apertura comercial benefició a los sectores que les permitió adquirir tecnología y productos novedosos para la industria, las comunicaciones, el transporte, la medicina, el entretenimiento y la informática. Además, también llegaron nuevas franquicias extranjeras y tiendas departamentales que modificarían radicalmente la forma de vida en nuestro país. Por lo que estoy entendiendo, una de las características de la apertura comercial es el acceso de productos de otros países. Sí, pero no solo a productos, sino también a servicios. E incluso, años después, esto permitió el acceso generalizado a los medios de comunicación digitales, como el Internet. A través de estos, las mexicanas y los mexicanos tuvieron la oportunidad de entrar en contacto con culturas extranjeras, detonando la mezcla entre lo que se consideraba como tradicionalmente mexicano y las nuevas formas que empezaron a llegar desde fuera. Por ejemplo, con la llegada de las cadenas de comida rápida, muchos mexicanos comenzaron a asistir regularmente a estos lugares y así alternaban entre comidas típicas mexicanas como quesadillas y la llegada de estas nuevas franquicias que traían cosas como hamburguesas. Un ejemplo lo veo en la forma de vestir también, porque la moda se globalizó y se volvió muy común ver el mismo estilo de ropa aquí o en cualquier país europeo o del mundo. ¡Eso! Utilizaste una palabra muy adecuada. Se globalizó, que es precisamente lo que comenzó a suceder en esta época. La globalización es el proceso mediante el cual las economías de distintos países empezaron a integrarse hasta hacerse interdependientes, lo cual potenció el comercio internacional y abrió las puertas a las diferentes culturas. Ahora ya sabemos que otra de las formas en las que México cambió en el aspecto social se relaciona con las nuevas formas de comunicarse, convivir y consumir mercancías que comenzaron a popularizarse en México durante los últimos años del siglo XX. ¿Me ayudas a pegar esos letreros, por favor, Jenny? Claro que sí, y aprovechamos también para poner el del neoliberalismo, que fue gracias a esto que se dio todo lo que acabamos de ver. Excelente. Sin embargo,
El miedo que existía al respecto de que los consumidores mexicanos preferirían los productos extranjeros sobre los nacionales se volvió real y disminuyó la presencia de las empresas mexicanas en los mercados. Además, con la separación del Estado mexicano de la economía y la privatización de las empresas, comenzó una cadena de reacciones que aumentaron la desigualdad y la pobreza. A ver, aquí ya no entendí cómo estuvo el asunto. ¿Cómo es que aumenta la desigualdad y la pobreza? Es una excelente pregunta, pero mira, para que eso ocurriera, debieron mezclarse varios factores. Vamos a explicar solo algunos de ellos para intentar entender cómo es que este nuevo modelo económico aumentó la desigualdad entre los mexicanos. A pesar de la adopción de este modelo, el crecimiento económico siguió siendo muy bajo y continuó el abandono del campo, por lo que no se alcanzaban a satisfacer las necesidades crecientes de la población. Y lo que pasó es que se empezaron a tener que importar miles de toneladas de productos agropecuarios, en especial de alimentos, porque la población se había incrementado y ya para este momento la mayoría de la población vivía en las ciudades. Es decir, que lo que se producía en México no era suficiente para alimentar a la población mexicana. Correcto. Además, debido a la competencia extranjera que se dio con la apertura comercial, muchas empresas mexicanas quebraron por carecer de los medios necesarios para competir con las extranjeras. Las empresas mexicanas que sobrevivieron se orientaron hacia el sector externo, con lo que se descuidaron las necesidades del mercado interno. Es decir, que se volvió prioritario satisfacer la demanda externa antes que la interna, ¿es correcto? Así es. Con este modelo de apertura se dependía mucho del capital extranjero, en especial de la inversión de los extranjeros y de los préstamos de los organismos internacionales, por lo que la deuda externa aumentó. En este contexto, y con el cierre de las empresas y la disminución del gasto público, el desempleo aumentó y también la pobreza y la marginación. Es decir, que la brecha, o sea, la distancia entre ricos y pobres, se hizo más grande. Ahora ya voy entendiendo. Comenzó a dársele prioridad a lo de fuera, dejando de lado lo de adentro. Exacto. Ahora ya sabemos que otro de los cambios que se vivieron en México en esta época está relacionado con el aumento de la desigualdad entre la población. Por eso le pedí a Jenny que pegara el papelito desde hace rato. El letrero. Como siempre, pues fueron los sectores sociales más vulnerables los primeros en vivir en carne propia las fallas de este nuevo modelo económico. Desde que se habló sobre el Tratado de Libre Comercio, fue un grupo indígena originario del estado de Chiapas el primero en protestar. Este grupo indígena se organizó en un movimiento para dar voz a sus demandas y se formó en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. ¿Y qué buscaba este movimiento, maestra? Buscaba hacer visibles las injusticias sociales que se cometían en México, principalmente contra los pueblos indígenas, contra sus culturas y sus territorios. Además, el EZLN pedía un nuevo modelo de nación que incluyera la democracia, la libertad, la autonomía y la justicia como principios fundamentales, en lugar de estar regulado por las fuerzas del mercado y la privatización, que era lo que proponía el nuevo modelo económico neoliberal. ¿Y qué pasó con el movimiento zapatista? Estalló en un gran conflicto armado. Después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el 1 de enero de 1994, el EZLN hizo una declaración de guerra al gobierno mexicano y tomó varios municipios de Chiapas. Y seguro el gobierno mexicano envió tropas para reprimir la rebelión. Exacto. Como respuesta, el gobierno federal envió al ejército. Los combates armados entre ambos ejércitos duraron solo 11 días, y a partir del 12 de enero, el gobierno y el EZLN iniciaron un proceso de negociación con el fin de solucionar el conflicto por la vía del diálogo. Les invitamos a ver el siguiente video para conocer un poco más sobre el movimiento zapatista. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 3 de diciembre de 1994, dignidad para los pueblos indígenas. El primer día de 1994, México se despertó con la noticia de que un grupo guerrillero se había levantado en armas en Chiapas y tomado San Cristóbal de las Casas y Ocosingo. Los guerrilleros también cercaron y atacaron el principal cuartel militar de la zona. El grupo se hacía llamar Ejército Zapatista de Liberación Nacional y su vocero era un joven mestizo con mucho carisma y facilidad de palabra, que de inmediato cautivó a la prensa de todo el mundo: el subcomandante Marcos. El EZLN le declaró la guerra al gobierno mexicano en su primera declaración de la Selva Lacandona
y reclamó los derechos que por años se les había negado a los indígenas. Después de algunos enfrentamientos esporádicos y la muerte de varios de sus militantes, el EZLN se retiró a las profundidades de la selva y mantuvo su lucha desde un frente poco habitual, el de los medios. La primera reacción del gobierno mexicano fue aplastar a la guerrilla militarmente, pero la solidaridad internacional y el apoyo de miles de mexicanos lo impidieron. El gobierno propuso un diálogo, el cual resultó ser áspero y difícil, y que al final dio como resultado los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que aún no se cumplen. Los indígenas mexicanos vivieron por siglos en el olvido y la marginación. El movimiento zapatista permitió que México y el mundo voltearan a verlos y reconocieran su existencia, su cultura y sus tradiciones, y aún su forma de gobierno. Ahora ya sabemos que existieron resistencias a este nuevo modelo económico, como el EZLN. ¿Me ayudas a pegar este letrero entre el neoliberalismo y la desigualdad, Jenny, por favor? Claro que sí, maestra. Ahí está. Eso. Y ya hemos hablado de los cambios económicos y sociales que vivió México. Ahora nos toca hablar de los cambios políticos. ¿Cuál fue el principal cambio político en esta nueva etapa de la historia de México? Estoy ansiosa por saber esto. Bueno, Jenny, pues hubo muchos cambios, pero el más importante es el que se conoce como la alternancia en el poder. Alternancia es sinónimo de cambio, ¿no? Sí. Eso quiere decir que... No, ¿en serio? ¿Ahí hubo un cambio en el partido, en el poder? Correcto. Por primera vez, después de casi 70 años, el que se consideraba como el partido oficial perdió las elecciones federales. A ver, cuéntame cómo estuvo eso. Porque el partido oficial tenía una estructura muy sólida y controlaba muchas cosas. Así que era muy complicado que pudiera perder en las elecciones. Tienes razón, Jenny, pero para poder entender la alternancia política del año 2000, debemos regresar unos años atrás. Como bien mencionas, el partido oficial tenía una estructura casi irrompible, pero este empezó a fragmentarse como consecuencia del desprestigio en el que cayó el gobierno a raíz de eventos como la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968, pero también debido a una mayor participación de la sociedad civil que denunciaba la corrupción y exigía sus derechos. De esa forma, el gobierno comenzó a darse cuenta de la necesidad social de contar con espacios de diálogo, con libertad de expresión y de participación. Entonces, en 1977 se concretó una nueva reforma constitucional que permitía el registro de nuevos partidos políticos. ¡Claro! Porque los partidos políticos son el vehículo a través de los cuales la población puede hacerse oír en los espacios de la política. Exactamente. Pero, ante la hegemonía del partido oficial, estos otros partidos siempre permanecían como la minoría y no tenían posibilidades reales de llegar al poder y hacer cambios. No obstante, para las elecciones de 1988, un partido de oposición había ganado mucha fuerza, tanto que se pensaba que podía ganar las elecciones presidenciales. Pero el partido oficial volvió a ganar. Es importante señalar que desde 1951 se creó una Comisión Federal Electoral controlada por la Secretaría de Gobernación que se encargaba de gestionar las elecciones. Y justo debido a este control del Estado, se consideró que el proceso electoral de 1988 no fue transparente y despertó una gran indignación entre la sociedad civil. Por eso, se creó un instituto que debería garantizar la imparcialidad, la transparencia y la legalidad de las elecciones federales. A partir de ese momento, la sociedad se hizo más presente en los procesos electorales, dándoles cada vez mayor peso e importancia a los partidos de oposición con su voto. Pues sí, porque la población crecía y además tenía un mayor nivel educativo, lo que permitía que se interesara más en los asuntos políticos del país. Exactamente. Luego, en 1994 se efectuaron nuevas elecciones y volvió a ganar el partido oficial. Pero, a partir de aquí, las cosas cambiarían, porque en ese mismo año estalló una nueva crisis en México. ¡Otra! Por un lado está el movimiento del Ejército Zapatista en Chiapas, que se resistía a las medidas del Tratado de Libre Comercio. Pero
En ese mismo año estalló una crisis económica que obligó al gobierno a solicitar nuevos créditos internacionales para hacerle frente. Aunque, en esta ocasión, los prestamistas extranjeros solicitaban que México fuera una verdadera democracia. O sea que a pesar de que el sistema político mexicano era legalmente una democracia, ¿México tenía que demostrar con hechos que verdaderamente lo era? Sí, y demostrarlo no era un asunto fácil, porque por casi 70 años había gobernado un único partido. Entonces, ¿cómo lo demostró? ¿Cómo se hizo? Pues para empezar, se hizo una reforma que establecía que todos los partidos tendrían dinero para sus campañas en proporción a su tamaño, algo que antes no pasaba. Y además, que todos tendrían el mismo tiempo de exposición en los medios. Por primera vez, todos los partidos políticos tenían más o menos las mismas condiciones para competir. Y de esta forma, para las elecciones del año 2000, todos los partidos tenían representación ciudadana y todos tenían posibilidad de participar en el proceso electoral. Eso suena como algo normal en una democracia. Pero en el caso de México era algo que nunca había ocurrido y por primera vez nos encontrábamos ante un escenario democrático. Eso sí fue un cambio gigantesco. Gigantesco, imagínate. Entonces, en las elecciones del año 2000, por primera vez resultó triunfador un partido de oposición y el nuevo presidente sería Vicente Fox Quesada, quien para gobernar debía negociar con las otras fuerzas políticas, lo que sucede en una democracia. Ahora, ya sabemos que otro de los cambios que vivió México en esta época corresponde a la alternancia política, que no hubiera sido posible sin la participación de la sociedad civil. ¿Me ayudas a colocar estos letreros en nuestro mapa, por favor, Jenny? Claro que sí. Sociedad civil y alternancia política. Eso mero, los grandes cambios políticos de finales del siglo XX mexicano. Muy bien. Ya los tenemos ahí. Te invitamos a que comentes con tus abuelos o tus papás los cambios que acabamos de describir. Pregúntales qué se acuerdan de esta etapa. Seguramente ellos pueden darte más información interesante. Les agradecemos mucho por habernos acompañado y nos vemos en la próxima clase. Nos vemos en la siguiente clase, maestra Cecilia Vargas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Jenny. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Para entrar a un nuevo siglo de Historia de Quinto Grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. A continuación, lengua materna. Pero antes, vamos a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.